El Bucanas llegó a decir que a partir de ese momento las cosas iban a ser mitad y mitad. Ustedes me descargan la mercancía y yo le doy seguridad. Así se va a trabajar. Muchos se salieron porque no les gustó ese pedo. El robo a trenes se volvió más peligroso. Así describe Mario, un habitante de Puente Guadalupe, Acultzingo, el momento en que Roberto de los Santos de Jesús, alias el Bucanas, desbancó a la familia Los Rosas de esta actividad ilícita y mediante la ley del más fuerte se afianzó como socio mayoritario en la región de las altas montañas. Comenzó a expandir el negocio y lo volvió mal notable. Ahora los trenes andan llenos de policías y ya no se puede trabajar, comparte el informante con La Silla Rota, citado en un sitio secreto y lejano de la zona de control del delincuente. El pasado 19 de mayo, un presunto sabotaje que la empresa transnacional Ferromex adjudicó a integrantes de la delincuencia organizada provocó el impacto de 39 vagones en el patio ferroviario de Río Blanco. Las pérdidas, solo por el destrozo de 3 locomotoras, fueron estimadas en los $7.5 millones. Esto derivó en el despliegue de elementos estatales y federales, comandados por el ejército mexicano, en los límites de Veracruz y Puebla. De acuerdo con Mario, nombre ficticio por seguridad, fue hace poco más de un año cuando Roberto de los Santos desplazó a una familia de indígenas Los Rosas Cabecillas en el robo de trenes por más de 15 años para convertirse, junto con su cartel Sangre Nueva Z, en el tormento de Ferromex y así encarecer su ficha como delincuente, hoy valuada en los 5 millones de pesos. La referencia del entrevistado no dista de la numeraria oficial. Con base en el reporte de seguridad en el sistema ferroviario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Veracruz se posicionó en 2017 como primer lugar en robos y vandalismo a trenes, con 76 incidencias de robo y 1.475 de vandalismo, cometidas en la ruta Veracruz-Ciudad de México, con mayor incidencia en la zona centro de la entidad, dominio de El Bucanas. Huaxtitla, el barrio de campesinos asediado por sicarios y enfrentamientos. Un recorrido por Huaxtitla, uno de los 6 barrios que conforman Acultzingo y que es habitado en su mayoría por campesinos y artesanos que han sido asediados por enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y robatrenes. El más reciente, el 03 de noviembre de 2017, dejó un saldo de 7 policías heridos de bala. Para llegar a la estación Sur Huaxtitla, a unos 200 kilómetros de la capital Jalapa, se puede llegar a bordo de una mototaxi, con un costo de 10 pesos por persona. El destino de los visitantes sonroja al conductor y pregunta si no hay problema con los guachos militares, que ahora vigilan la cima de una loma por donde cruzan los ferrocarriles. El vehículo ciclomotor solo llega hasta la colonia Pemex, a 150 metros de la estación ferroviaria. Las viviendas con paredes revocadas, ventanas polarizadas y barandales con diseños floreados de ese lugar, contrastan con las moradas de tabla que proliferan en el resto de Huaxtitla. La última casa que se aprecia en la colonia Pemex es de color verde limón, con un patio recién podado en su frente, también cuenta con una antena parabólica en el techo. Los habitantes de ese barrio confirman que ahí vive Armando Vázquez Gámez, hijastro del alcalde de Acultzingo, René Medel Carrera, quien fue señalado por el gobierno de Veracruz como miembro de la banda Los Rosas. Aunado a lo anterior, trabajadores de Ferromex que refuerzan los seguros de las vías férreas, aseguran que esa casa es señalada como una especie de bodega, donde los delincuentes resguardaban la mercancía robada antes de ser distribuida en los alrededores de Acultzingo. Los pobladores de Huaxtitla, temerosos, también confirman que Armando Vázquez, de 22 años de edad, fue guardia adherido a la Corporación Activa de Servicios de Seguridad Privada Sociedad Anónima de CV, COPS, y uno de 20 muchachos que su padrastro, René Medel, recomendó con Ferromex para resguardar los trenes que cruzan Acultzingo, a cambio de un salario de 3,000 pesos semanales, aproximadamente. Sin embargo, aseguran que las ganancias más fuertes de los guardias de la COPS serán mochadas que recibían por hacerse de la vista gorda cuando la gente mala vaciaba los trenes. Les pagaban con mercancía o dinero, explican. Ya instalados en la estación sur, un convoy de militares escanea a cualquier visitante antes de acercarse al túnel Los Mochis, en el kilómetro 283. Es en ese sitio donde la gente de Huaxtitla refiere que eran cometidos la mayoría de los atracos en la región de las altas montañas.
Al caminar en las inmediaciones, sobre las vías se aprecian granos de trigo y de maíz regados, así como la envoltura de una caja marca de Rendo, empresa fabricante de botas textiles que empleados de Ferromex confirman es una de las afectadas por los asaltos. En el interior del túnel se miran pintas coloridas o grafitis, con firmas de sus autores, entre ellos el Sofi Romero, a quien lugareños identifican como Carlos Romero Mata, alias El Chivo, otro supuesto delincuente adherido a los Rosas, según el gobierno estatal. Así operaban los Rosas en Huaxtitla, el silencio de pobladores lo negociaban con licores y pantallas para la banda de los Rosas. El premio mayor en sus atracos era encontrar en el interior de los vagones cajas con licor y pantallas, productos que comerciaban a bajo precio con la gente del pueblo y que les resultó redituable por más de 15 años. Mario comparte que los atracos se cometían en horas distintas, cuando personal del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, IPAX, enviaba copia a los asaltantes del mandato de la tripulación con información de las horas exactas en que el tren de la línea intermodal, una de las más robadas en la zona, pasaría por 4 puntos de Acultzingo, reincidentes en robos, Tecamalucan, Huaxtitla, Vaquería y Puente Colorado. Una vez que los Rosas eran alertados sobre algún cargamento potencial, en el centro de Huaxtitla unas 16 personas, en su mayoría jóvenes, se repartían en bateas de camionetas y eran trasladados hasta el túnel Los Mochis. Ahí se tiene que aguantar machín hasta que llegue el momento, describe el informante. Instalados en el lugar del atraco, 3 cuadrillas de jóvenes se repartían las tareas. El primer equipo vigilaba un perímetro de 2 kilómetros para reportar la presencia de elementos de la SSP, mientras un segundo grupo engrasaba las vías del ferrocarril a lo largo de 1 kilómetro. Maquinistas de Ferromex que acreditaron modus operandi refirieron: de los depósitos de graseras agarran el aceite y les echan un chingo a los rieles, cuando el tren pasaba por ahí se resbalaba y hacía que disminuyera la velocidad. Mario cuenta que un tercer grupo de jóvenes se montaban a los vagones a una velocidad de 20 o 30 kilómetros por hora, todos con un hacha cargando sobre su espalda. Rompían el tren de arriba y el fierro se floreaba y empezaban a lanzar las cajas, un tiradero de cajas. La mercancía era lanzada a las laderas de las vías o a matorrales donde el cargamento no pudiera ser visto. Todo bien escondidito. Imagínate, eran casi 200 cajas de licor. Si se reventaban unas 2 o 3 botellas no había pedo, se completaban con las demás y todo se vendía por caja. Entre los productos que los Rosas principalmente descargaban, había botellas con licor, pacas con ropa de marca o con tenis. También esperaban las tolvas que jalaban diferentes tipos de grano o de polietileno, que eso es lo que mejor se paga por la zona, agrega el informante. Mario reconoce que, si los asaltantes descubrían que el cargamento era de electrodomésticos, los Rosas detenían el tren alterando el sistema de frenos. Ese era el premio mayor, decían que tenían que ponchar el tren, y ya después bajaban las cosas con cuidado, pero en chinga, porque yo sé que los maquinistas no están coludidos. El hombre asegura con una carcajada que es mentira que los asaltantes pudieran equivocarse al abrir un vagón que transporta material tóxico, como lo ha referido en entrevistas la directora de Relaciones Gubernamentales de Ferromex, Lourdes Aranda Besauri. Para empezar, los Rosas ya sabían que el tren intermodal solo lleva trastes, refrigeradores, licuadoras o pantallas. También se saben los colores de unos sellos con los que identifican la mercancía y además todo les reporta la policía. Antes de la incursión del Bucanas en este negocio, la mercancía robada únicamente se distribuía a bajos precios entre la población de Acultzingo y con algunos policías de empresas privadas y del IPAX a cambio de su silencio. Esta célula, que el gobernador Miguel Ángel Yunes dijo es conformada por al menos 19 personas. Mario habla sobre la participación de Carlos Romero Mata, alias El Chivo o la Vaca, y de Emma Romero Mata, ambos comerciantes que compraban los productos robados a los Rosas para revenderlos en su mayoría en Tehuacán, en el estado de Puebla. Los Romero agarran de bajada a los Rosas, porque este cabrón de El Chivo y Emma Romero tienen dinero y compran todo el madrazo de mercancía. Los Rosas son malgastados. A muchos el dinero se les iba en ferias del pueblo, si tú los ves no das un peso por ellos, asegura el entrevistado. Un golpe al negocio del huachicol habría llevado a El Bucanas al robo de trenes el 29 de mayo de 2017. El entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que implementarían acciones para acabar
de principio a fin, con la compraventa de combustible robado, en la zona que atraviesa por Veracruz y que pasa por Puebla, al asegurar que es donde mayor robo de combustible había registro en el país. Un trabajador de Petróleos Mexicanos, Pemex, de la zona centro de Veracruz, quien explicó que dicha medida consistió en cerrar los poliductos, que es por donde se transporta la gasolina, desde Escamela, Veracruz hasta San Marín Texmelucan, Puebla, zonas donde, de acuerdo con reportes oficiales de gente del Bucanas. De acuerdo con el entrevistado, el tramo por el que dejó de correr la gasolina abarca los municipios de Ixtaxoquitlán, Río Blanco, Nogales y Maltrata, en Veracruz, y Esperanza y Amozoc, del lado de Puebla. El negocio ya no era rentable, ahora la gasolina se transporta por medio de pipas y de tren. En un tramo de 20 metros de tubo llegamos a encontrar 18 tomas clandestinas. 3 cuadrillas de emergencia, que integran su equipo de trabajo. A diario atendíamos hasta 12 fugas causadas por los huachicoleros, relata. El entrevistado agrega que, como parte de un primer plan, Pemex dejó de circular gasolina premium, la de mayor octanaje y precio, y solo mandaban Magna. Sin embargo, el problema no fue resuelto y determinaron cerrar por completo el paso de los poliductos. El empleado de Pemex no desacredita la tesis de que el Bucanas haya sido afectado con esta medida, pues asegura que en lugares como el municipio Aquila, dominios de este criminal, la garrafa de 20 litros de gasolina llegó a ser vendida en 120 pesos, es decir, a 6 pesos cada litro, aproximadamente. Era muchísimo lo que se robaban, opina. La inclusión de El Bucanas y Sangre Nueva Z en el robo de trenes, según relatos de pobladores, tras la incursión del Bucanas en el asalto a trenes, él encomendó a los Rosas el municipio de Acultzingo, donde envió al menos 4 sicarios para cuidarlos durante los atracos, que cada vez se volvieron más cuantiosos y con medidas más peligrosas, como montar barricadas y provocar descarrilamientos de locomotoras. En tanto, el Bucanas y su grupo Sangre Nueva Z se harían cargo del municipio de Nogales. Aprendieron del negocio y llegó el momento en que ya no necesitaron de los Rosas y le comenzaron a dar por otros lados, pero le pegaron con todo y secuestros y extorsiones, comparten. La mercancía que era robada en las altas montañas se expandió en más ciudades de la zona centro y se volvería un éxito en grupos de Facebook de Fortín y Córdoba, además de que productos como licores, electrodomésticos, abarrotes, muebles y videojuegos, comenzaron a ser vendidos en tianguis, como en la comunidad de Encinar, Nogales, o en bodegas de particulares en el municipio de Orizaba. Si bien, las ganancias se incrementaron para los Rosas y Sangre Nueva Z, a la par se dispararon los reportes de descarrilamientos y vandalismo en las ferrovías, que concluyeron con el más impactante, del pasado 19 de mayo en el patio ferroviario de Río Blanco, con el saldo de un maquinista muerto, y 8 personas heridas, 3 empleados de Ferromex y 5 migrantes centroamericanos. El Bucanas, ex policía municipal que se volvió el principal objetivo del gobierno de Veracruz. El Bucanas, diversas personas lo recuerdan como el policía que estuvo al mando de operativos en los municipios de Acultzingo, Maltrata y Camerino Z Mendoza. Un hombre de estatura similar a la del ex portero mundialista Jorge Campos, de tez morena clara, con corte de cabello al estilo militar. Reservado para hablar. Amigos de Acultzingo vieron como en la feria del pueblo el Bucanas tableaba a chamacos, que se les iba la lengua, o presumían su relación con él, chamacos panochones que los empinaban y les daba duro, cuenta Mario, con gestos de asombro. Roberto de los Santos de Jesús, cuenta el informante, abortó el oficio de policía para ganarse, desde abajo, un lugar en el mundo de la delincuencia organizada. A el Bucanas se le recuerda ocupar el lugar de copiloto en vehículos blindados, como estaca o lugarteniente de cabos de la zona centro de Veracruz que ya han perdido la vida o permanecen encarcelados. Con bajo perfil, pero con harta hazaña para deshacerse de los contras, delincuentes enemigos, de los Santos escaldó peldaños en las filas del crimen organizado, y de sicario se afianzó como líder huachicolero y robatrenes. Su carta como delincuente, en un año, pasó de 1 a 5 millones de pesos. Hoy es uno de los principales objetivos del gobierno de Veracruz, en palabras de Miguel Ángel Yunes Linares. La entrevista está por terminar y antes de que Mario salga de una habitación oscura, se le cuestiona, ¿por qué crees que el Bucanas escaló tan alto y, a un prófugo, encabeza negocios como el robo de combustibles y el asalto a trenes? Siempre lo he dicho, ese güey tiene los huevos bien puestos.
Y ahora ya no le rinde cuentas a los Zetas ni a nadie, concluye el informante, quien ha empapado su camiseta azul cielo con sudor, en un clima que oscila en los 20 grados centígrados. Más información en el blog del narco.com.